Son las 7:29, lo habíamos anunciado. Nos vamos a enlazar en estos momentos con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, para tener más detalles de lo que implica la nueva variante de la COVID-19 ya en el Perú y cuáles serían las medidas que estaría tomando el Ejecutivo ante el rebrote. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar aquí en 90 Central. Muy buenas noches, Lorena. Muchas gracias por la invitación. No, a usted. Bueno, tenemos ya confirmada la variante y en este caso es una mujer que no viene del extranjero. Entonces, ya tenemos rastreado cómo se contagió más allá de la reunión. O sea, ¿quién la contagió? Bueno, al parecer en la reunión había una persona que sí provenía de fuera y que probablemente podría ser una alternativa, pero no. El tema es que esta variante que ha venido de Europa, en rigor, no sabemos cuándo llegó. Que nos enteramos en el Perú que el 14 se anunció que existía la variante, pero hasta entonces muchas personas han ingresado al país. Ahora, lo importante es que ya detectamos a esta primera persona que está identificada, que se ha identificado a los contactos. El Ministerio de Salud ha procedido inmediatamente a hacer el rastreo. Sin embargo, queremos aprovechar esta oportunidad para decirle a las personas que con variante o sin variante no podemos bajar la guardia, porque lo que sabemos de esta variante es que su contagio es más frecuente que en el caso de la cepa básica, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuanto más nos exponemos, tenemos más riesgo de contagiarnos. Bueno, eso es una realidad. Significa... ¿Perdón? No. Es una realidad que mientras más bajamos la guardia, y probablemente eso es lo que se está viendo en las últimas semanas en nuestro país, un relajo o quizá un cansancio también de tantas medidas de control durante tantos meses buscando evitar la pandemia, y estamos ante un rebrote también. Podría ser esta la situación, pero también tiene que ver con que evidentemente las familias también tienen necesidades, tienen que salir a trabajar. Todos nosotros mismos estamos como trabajadores, trabajadoras, usted, nosotros expuestos a contactos con personas. Pero también está demostrado que si llevamos la mascarilla de manera correcta, que si guardamos la distancia física de al menos 1,5 metros respecto de otras personas, si además constantemente hacemos higiene de nuestras manos y evitamos tocarnos la cara, los ojos, tenemos oportunidades de prevenir la enfermedad. La pandemia va a convivir todavía con nosotros un tiempo, no se ha ido. Tenemos ya la certeza que vamos a tener vacunas, pero este proceso de vacunación va a ser progresivo. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir cuidándonos y cuidando a nuestro prójimo. Es un mensaje muy importante porque a veces relajamos nuestro cuidado y podemos exponer a las personas que queremos o a otras personas que de pronto se reunieron con nosotros a situaciones de riesgo. ¿Vamos a quedarnos en el pedirle responsabilidad a la gente o vamos a pasar a otro tipo de medidas, es decir, a un nuevo confinamiento? Porque la información que trasciende es que desde el sector salud hay pedidos para volver a un confinamiento, pero claro, al ponerlo en la balanza con las decisiones económicas, esto es un poco complicado. ¿Podríamos regresar a un confinamiento? Mire, nosotros estamos haciendo un seguimiento permanente de cómo evoluciona la enfermedad, de una serie de indicadores epidemiológicos para saber número de contagios, zonas de riesgo, posibilidades de nuestro sistema de salud, también posibilidades de sostenimiento de las personas, y en conjunto con todos estos elementos queremos adoptar, y de hecho estamos adoptando, medidas informadas. En este momento y desde el momento que ingresó el gobierno del presidente Sagasti, si bien nosotros hemos flexibilizado algunas medidas, hemos controlado los aforos. Y aquí también las municipalidades están jugando un rol muy importante, porque son las municipalidades las responsables de supervisar que estos aforos se cumplan, por ejemplo en restaurantes, por ejemplo en espacios públicos, pero hay una responsabilidad compartida de todas las personas. Nosotros no podemos decir en este momento vamos a cerrar todo, porque en realidad, si bien hay algunas señales de un rebrote, todavía consideramos que es posible prevenir
cuidando y orientando nuestro comportamiento de autoprotección, pero también de protección de los otros. No es una responsabilidad solo de la sociedad civil, también del Estado. Estamos organizando, por ejemplo, campañas informativas, estas campañas denominadas Taita, con participación de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Salud, para informar a las personas sobre métodos de cuidado, pero además para hacer pruebas moleculares y así las personas pueden saber cuál es su estado de salud. Entonces, se estaría descartando de alguna manera, por lo menos de aquí en las próximas 2 semanas, un retorno a una cuarentena. Mire, nosotros no queremos descartar ninguna medida. Lo que tenemos que hacer es ir viendo cómo es que evoluciona la enfermedad, cómo es que evoluciona también la protección de las personas, cómo evolucionan los indicadores respecto de las pruebas que estamos comentando, y en función a ello podremos tomar medidas. Lo ideal es aprender a convivir, ganarnos la vida, trabajar, salir lo que sea indispensable, hacer nuestras compras, de repente hacer una gestión y luego retornar a casa. Es importante que la población sea consciente que cuanto menos nos exponemos a estar en contacto con otras personas que no sabemos si se están cuidando igual que nosotros, estaremos mejor protegidos. Y en esa misma línea de aprender, ustedes mencionaban el tema de los aforos, que sí se ha dado, por ejemplo, las playas siguen cerradas hasta el 17, se está planteando extender esta medida, porque por otro lado, si hablamos de la reactivación económica en fase 4, por ejemplo, ya se pueden abrir teatros, ya se pueden hacer conciertos presenciales. El que iba a darse este domingo se suspendió porque la municipalidad no dio el permiso. Pero en el lado del Ejecutivo, en reabrir teatros, en permitir conciertos presenciales, ¿estarían pensando dar marcha atrás? En el lado del Ejecutivo nosotros no hemos hablado de conciertos, hemos hablado de teatros con un aforo en espacios cerrados de hasta 40% y en espacios abiertos hasta 60%. Recordemos que las reuniones no están permitidas, estamos en estado de emergencia. Me parece muy bien que la municipalidad haya tomado la decisión de cancelar un concierto, porque en un concierto o actividades similares las personas tienden a aglomerarse, a aproximarse entre sí, porque todos queremos estar muy cerca del artista o nos emocionamos y empezamos a bailar y a corear las canciones, y allí también el riesgo crece. Entonces creo que aquí también hay un elemento de tener un poco de sensatez, tener un poco de criterio respecto de qué actividades podemos o no realizar. Claro, en porque esa medida, en esa línea estamos supervisando los aforos, ¿no? Claro, porque sí. Por ejemplo, usted mencionaba, y lo dice bien, ¿qué se puede realizar? Y lo que la gente se preguntaba, y con justa razón, es ¿por qué se puede hacer un concierto para 600 personas en boxes o con aforo contenido, pero yo no puedo ir a la playa, donde podría estar probablemente más distanciado? ¿Es porque no me cuesta el ticket para entrar a la playa versus el concierto? No, en realidad la decisión que se tomó sobre las playas, acuérdese que en el contexto de las fiestas de fin de año, es porque existe una práctica social de hacer campamentos, de agruparse, de aproximarse, a veces de consumir bebidas, de consumir alimentos, y el quitarnos la mascarilla para consumir bebidas o alimentos nos expone también a un riesgo. Lo que desde el Ejecutivo queremos transmitir es que el que la enfermedad no avance es un compromiso colectivo. Nosotros desde el Ejecutivo vamos a tratar de tomar cada decisión, como lo hemos venido haciendo, en base a indicadores objetivos, pero también pedimos que la sociedad, que las empresas tomen conciencia que todos podemos aportar en la prevención. En los próximos días vamos a empezar con una campaña informativa no solamente orientada a la prevención de la COVID, sino también a informar sobre el proceso de vacunación para que nos vayamos preparando, informando, y en el momento que nos toque adquirir la vacuna o usar la vacuna, estar plenamente informados de lo que significa este mecanismo de prevención, porque la vacuna tiene por objetivo que no nos enfermemos de COVID.
Es que eso es esencial, empezar con las campañas de sensibilización para combatir tanta desinformación asociada a las vacunas. Mucha gente siente temores justificados o injustificados y necesitamos convencerla de que finalmente es la opción segura. Sobre las vacunas, un primer lote llega en enero, 1 millón, pero en realidad son 500.000 personas, probablemente quizá un poquito menos, que vayan a ser vacunadas. ¿Ya tienen la lista de esos 500.000 primeros receptores de la vacuna? Bueno, estamos precisamente en este momento haciendo el cruce de la lista porque usted sabe que tiene que haber un equilibrio entre la distribución en diversas partes del país, por un lado, y por otro lado, acordémonos que las primeras personas que tienen que ser vacunadas son aquellas que están en la primera línea de la atención, el personal médico, el personal asistencial, las personas que van a ir a vacunar. Entonces, sí tenemos el inventario y la identificación de las personas, pero tenemos que hacer un cruce para hacer un equilibrio también en que personas de diversos lugares puedan ser vacunadas en esta primera etapa. Nosotros confiamos en que en los siguientes meses vamos recibiendo las vacunas de manera progresiva y estamos diseñando un plan de vacunación que responda a criterios objetivos orientados a ir protegiendo a la población, ojalá en el corto tiempo antes de que llegue el invierno, de tal manera que tengamos todos, que nos podamos sentir más seguros frente a esta enfermedad. Solo para cerrar, una pregunta concreta sobre esta vacunación. ¿Alcanzaría este primer lote para los que sean elegidos miembros de mesa? Porque hay gente que ya está emocionada pensando que, aparte de ser miembro de mesa, le toca la vacuna. Bueno, mire, nosotros tenemos confirmado que va a llegar en el mes de enero 1 millón de dosis y esto es para 500.000 personas, como usted bien lo ha señalado, porque son 2 dosis. Sin embargo, estamos esperando el cronograma definitivo de parte de Sinopharm para poder responder de manera clara y concreta a esta interrogante. El gobierno del presidente Sagasti siempre queremos ser transparentes e informar a la población cuando tenemos fechas ciertas. Como lo hemos hecho, hemos informado de las vacunas cuando hemos firmado los contratos. No queremos generar expectativas y después frustraciones en la ciudadanía. Muy bien, le agradezco muchísimo por haber conversado aquí con 90 Central en directo a partir de lo que vienen siendo la nueva variante, las medidas y también, por supuesto, la vacunación. Muchísimas gracias a Violeta Bermúdez. Muchísimas gracias y no nos olvidemos que la pandemia todavía sigue con nosotros y tenemos que seguirnos cuidando. Sin duda, ese es el mensaje clave, a seguirnos cuidando, no bajar la guardia. El presidente del Consejo de Ministros estuvo con nosotros para hablar de la COVID.